Amigos, buenas noches, bienvenidos a esta bohemia. Hoy es martes y como todos los martes, estamos aquí desde los estudios de YSUK, La Voz con Voz, para platicar con ustedes, para llevarles noticias, para llevarles información, para llevarles esperanza, porque como siempre les digo, el arte es esperanza, es lo que nos recuerda que somos seres humanos, que tenemos algo especial en nosotros y que hay que recuperarlo. Hay tanta violencia en este momento en todas partes que tenemos que recuperarnos esa humanidad, esa sensibilidad, esa solidaridad, y el arte es la mejor manera de hacerlo. Así que no se pierdan ninguno de nuestros programas esta noche, pues con un invitado increíble, ya lo van a conocer, es una persona con un increíble currículum. Discúlpenme la repetición de increíble, pero de verdad es que es increíble que haya aceptado estar con nosotros esta noche. Una persona súper ocupada. Y bueno, se lo agradecemos, ya se lo voy a presentar. Antes de presentárselos, las recomendaciones de todos los martes, y es que por favor no tiremos la basura por las calles, por favor, ya. Son tantos años en este programa, todos los martes lo mismo. Miren el problema que hemos tenido con esto de los cierres de los rellenos sanitarios. San Salvador se llenó de basura en 2 minutos. No lo hagamos, eso trae problemas sanitarios, trae problemas de convivencia, trae problemas de todos tipos. ¿Por qué? Porque nosotros desechamos cualquier cantidad de basura. Una persona en este país creo que produce más basura que cualquier otra cosa. Entonces tomamos una gaseosa, la lata para la basura. Lo que compremos, queremos 3 bolsas para que lo llevemos, papel que lo envuelva, bolsa en que lo envuelven y otra bolsa para llevarlo. Todo eso es un gasto. Si usted va a ir al súper, lleve su bolsa de tela, lleve su bolsa reusable. Si va a ir al mercado también, si va a ir a comprar el pan, lleve una bolsa y que se lo den. Pero no, vamos a comprar 2 panes y queremos 3 bolsas. Entonces, por favor, seamos más conscientes con el medio ambiente, es el único que tenemos y se va a acabar. Y lo segundo, como siempre, es que manejemos con precaución. Es increíble, todavía estamos en una etapa peligrosa de esta pandemia, todo el mundo lo está anunciando, Europa está en una segunda ola, se están dando más casos, y nosotros aquí en El Salvador, todo el mundo en la calle y haciendo nudos en las calles. Entonces no puede ser. Tengamos precaución, cuidémonos, no salgamos. Si no tiene que ir a los centros comerciales, no vaya. Me parece inmoral que los centros comerciales estén poniendo ofertas, y ahora es Black Month, ya no es Black Weekend ni Black Friday, y ahora es todo el mes negro para que usted vaya. No vaya, no se conglomere, no. Es lo único que lo va a mantener a salvo a usted y a su familia. Lávese las manos, use alcohol gel, use su mascarilla, y si no tiene que salir, no salga. Pues nada, esos son los regaños de este día, como siempre, para que no se aburran y no me extrañen. Y ahora sí, ya no le quito más tiempo a nuestro invitado de esta noche. Él es Gonzalo Ponce Leiva, está platicando con nosotros desde Ecuador. Imagínense, él tiene una licenciatura en cine de la Universidad de las Artes de Guayaquil, ha sido consultor de comunicaciones, productor ejecutivo y director de televisión, cine y radio. No me vayas a regañar porque yo esto lo hago de puro file. Hace conferencista e instructor sobre temas de comunicación, televisión y cine de varias universidades e instituciones del país, entrenamiento de voceros en media training, con amplia experiencia en la formación de altos directivos del sector privado y gubernamental, asuntos públicos, diseño e implementación de estrategias de comunicación, gabinete de prensa, elaboración de planes estratégicos, más de 20 años de experiencia en medios de comunicación como directivo de los principales canales de televisión y productor independiente. Ha ocupado altos cargos en la administración pública, desde asesor presidencial y ministerial, secretario general de comunicaciones con rango de ministro y viceministro. Por 6 años trabajó en una multinacional de comunicaciones a la que ingresó como director general y posteriormente socio, generando negocio y dirigiendo un equipo de trabajo de alto nivel. En fin, esto es así de toda la hoja de vida de este maestro que hoy tiene la gran
deferencia y bondad de estar con nosotros en El Salvador para que lo conozcamos, conozcamos su obra y nos hable de una de las ramas de las bellas artes más difíciles y más complejas, que es el cine y la producción audiovisual. Gonzalo, bienvenido. Pocas son las palabras de agradecimiento para tu presencia esta noche. No, encantado, Aida. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, primero cuéntanos un poco qué es una escuela de cine, porque si algo no tenemos en este país son escuelas de artes y mucho menos de cine. Y sin embargo, ahora con esta facilidad de los teléfonos celulares y de las cámaras y qué sé yo, hay muchos jóvenes y hay mucha gente que está haciendo producciones, pero casi que por algo visceral, ¿no? Por algo que viene desde adentro, por la intuición, con muy poca academia que lo respalde. Entonces, y en Ecuador, pues, tienen su escuela en cine, tienen producciones nacionales, eso es increíble. Gracias. Primero me sumo a tu regaño, y tu regaño inicial yo creo que aplica a muchos países. En el caso de Ecuador aplica perfectamente, porque el tema de la basura es algo que nos afecta a todos. Yo ando mucho en moto y siempre viajo por el país en moto y me muero de las iras cuando puedo llegar a los parajes más perdidos y más hermosos y siempre me encuentro la botella plástica y la tarrina de Kentucky, entonces me indigna y me molesta mucho la falta de cultura de reciclaje que hay en Ecuador, así es que esa frustración que tú sientes la comparto. Y también comparto el amor por la cultura que tú predicas en tu programa. Primero, déjame felicitarte, 24 años al aire en un espacio de estos es un ejemplo de tenacidad y de constancia brutal. Y creo que es precisamente el tema del arte lo que nos alivia en momentos tan duros y tan complicados como esto. Más adelante vamos a hablar, pero justo acabamos de ganar un premio en los premios nacionales, que son los premios Colibrí, en la categoría Mejor Producción de Televisión, precisamente con un documental cuyo eje transversal y cuya premisa fue cómo el arte ayuda a superar una tragedia, en este caso un terremoto que tuvimos en el 2016. Entonces la belleza y el arte, pues un poco son el bálsamo a cosas desagradables como la basura, pero está muy bien tener los dos extremos claros y poder abordarlos como tú lo haces. Respecto a tu pregunta, bueno, en Ecuador la situación del audiovisual es sui generis, al igual que en algunos países en América Latina. Históricamente, si tú ves, por ejemplo, en Europa ha habido un aprendizaje paulatino. Por ejemplo, en Europa hubo primero cine, entonces se inventó el cine, hubo grandes cineastas y luego se inventó la televisión. La televisión en la mayoría de países era televisión pública. Se desarrolló como una televisión pública y luego ingresaron las televisiones privadas. Entonces, mucha de la gente que terminó trabajando y haciendo televisión venía de una formación cinematográfica y de una televisión pública, en muchos casos con productos de altísima calidad, como puede ser la televisión pública inglesa, por ejemplo, la BBC, que tiene una escuela formidable. Entonces, tú ya te encontrabas con mano de obra y con talento, con mucho entrenamiento y con muchas habilidades desarrolladas. El caso de Ecuador es sui generis porque la televisión surge a fines de los años 60, bastante revolucionario en el sentido de que fue el primer canal de América del Sur, por ejemplo, en tener televisión color. Pero aquí no había una tradición de cine, no había una televisión pública y de pronto empezamos a hacer televisión a color privada. Entonces se desarrolló todo el esquema de televisión comercial sin manejo de contenidos, etcétera, etcétera, y con muy aislados casos de producción cinematográfica. El boom, nosotros produjimos una película basada en una novela de Jorge Enrique Adún, que era un escritor muy importante del siglo XX, que fue secretario de Cortázar y de Neruda, y esta novela se llamaba Entre Marx y una mujer desnuda. Y ¡Ay, qué lindo esa, título!
Sí, 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 es un clásico de la literatura contemporánea. Y esa película, por ejemplo, que la estrenamos por el 95, fue creo que el quinto largometraje que se hacía en Ecuador. Eh, Fue una lucha titánica. Y es en los últimos años, a raíz de una pelea que tuvimos los cineastas y el sector audiovisual, que se creó una ley de cines, se creó un marco legal que permitió un estímulo financiero, que se crearon los fondos de fomento. Entonces, esto revolucionó el tema y pasamos de hacer 5 largometrajes en un periodo de 40 años a tener ahora una producción de 10, 13 largometrajes al año. ¡Wow! Entonces, esto ha hecho que motive a universidades y a escuelas de cine a ir desarrollando. Yo, por ejemplo, estudié televisión en Holanda, me gradué en el 86, pero porque en Ecuador no había dónde estudiar y Claro. había solo periodismo. Entonces yo me fui a estudiar televisión a Holanda. Yo tenía claro que quería estudiar televisión y me fui a Hilversum, que es la escuela de televisión en Holanda, con profesores de la BBC y tal. Luego fui incursionando al cine, pero lo cierto es que en esa época no había nada. Ahora tú tienes un montón de escuelas de cine y de televisión, además de que la tecnología ha democratizado mucho el acceso. Entonces ahora con un celular o con un laptop tú ya tienes una productora. Antes era mucho más costoso. Recuerdo cuando había cámaras, en alguna ocasión para un programa alquilábamos, aquí para películas teníamos que alquilar cámaras que pagábamos por días y las traíamos o de Argentina, luego ya de Colombia, y claro, a rogar que no nos llueva para poder filmar esos días. Pero en algún momento alquilábamos una cámara, me acuerdo que costaba $150,000 la cámara, y la traíamos de Bogotá, rogando que no nos llueva. Y No se es te precisamente, cayera. no, 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 eso era pecado. Eh, entonces, a raíz de eso, esa realidad, por ejemplo, ha ido cambiando y ahora ya hay una ley de comunicación que obliga a hacer la publicidad en Ecuador. Hay unos fondos de fomento. Dista mucho, igual hay mucho por hacer, pero lo cierto es que ya se dio un movimiento audiovisual que ha generado escuelas y tal. Lamentablemente, Ecuador no se ha caracterizado por ser un país como muchos de la región que piense estratégicamente, bueno, en nada, y actualmente peor, con la coyuntura política actual. Entonces, no se termina de ver al sector audiovisual como lo que es, o ven en plan dádiva, mecenazgo cultural, con ternura, o lo ven con desprecio, o lo ven con, ¿para qué hay que apoyar esto? Entonces, claro, con esos criterios hay que ir separando un poco la paja del trigo. Entonces, lo que ocurre con el tema del cine es que es una industria creativa. Esto significa que se manejan presupuestos altos y que implica un trabajo en equipo. A diferencia de un poeta que se encierra en su estudio 3 meses o 6 y saca un poemario, o un pintor o una pintora que se encierra 3 meses y saca un cuadro maravilloso, que luego va, lo vende en una galería y cobra, y con eso puede vivir 3 o 6 meses más. Todo lo que es cine, estamos hablando de inversiones más costosas, son montos más altos, es gente, y es un sector en Ecuador muy formal de la economía. Nosotros aquí tenemos un sistema muy estricto de facturación, de retenciones, de impuestos, y aquí todo ese sector hace que seamos muy formales. Entonces, si tú pagas al sonidista, al director de arte, a la actriz, a quien sea, tienes que emitir facturas, retener y tal. Entonces, eres un sector muy formal de la economía. Sin embargo, no se lo ve como pueden ver a un sector metalmecánico manufacturero, que es lo que nosotros siempre venimos diciendo, que nos vean como un sector productivo. Por lo tanto, tener un marco legal que nos permita también tener líneas de financiamiento. Tú hoy por hoy aquí vas a un banco a pedir un crédito porque quieres hacer una película y directamente te ven con cara de que estás loco. Entonces,
Eso es precisamente lo que hay que ir superando. Mira, perdón, Gonzalo, te interrumpo algo porque creo que es importantísimo lo que estás diciendo. Viste, yo dije al principio que tú estás en una de las ramas de las bellas artes más complicadas y más difíciles, y es precisamente por lo que estás diciendo. O sea, solo la logística que tú necesitas para hacer 10 minutos de, de filmación, ya sea una película, ya sea un documental, ya sea un corto, lo que sea, esos 10 minutos te implican horas de trabajo en set y además muchísimas horas de trabajo afuera de la logística. A veces la gente no comprende lo importante que son las producciones nacionales, porque no tienen todo el aparataje que tiene, por ejemplo, Hollywood o Bollywood o Europa para hacer sus producciones. Entonces, tienes que, lo que tú dices, es un sector formal que tiene que contratar actores, sonidistas, luminotécnicos, camarógrafos, directores, vestuaristas, maquilladores. Y entonces, si eres un sector productivo en el sentido de que con una producción le estás dando trabajo a tanta gente de tantas diferentes disciplinas que es importantísimo, ¿no? Ese apoyo a esa ley y esa conciencia de la sociedad, que quien hace una película nacional te está retratando, está dejando un testimonio de tu sociedad a la posteridad. Sí, mira, lo que dices es muy interesante porque varios temas. Por ejemplo, recientemente, hace unos 2 meses, se publicó un estudio muy interesante promovido por la Asociación Latinoamericana de Comisiones Fílmicas y que apoyó también Netflix. Y ahí hay datos interesantes. Tú ves, por ejemplo, que de los miles de millones de dólares que gasta Estados Unidos en hacer cine, el 50% de las producciones de Estados Unidos las hacen fuera de Estados Unidos. Entonces, ahí ya se convierte en un negocio atraer esas inversiones. Entonces, a nuestros países, que venga una producción de 10, 15 millones de dólares, es importante. En el caso de Ecuador, por ejemplo, ha venido una gran producción. Han venido gente de afuera, pero una gran producción. ¿Qué ocurre con esto? En este mismo estudio, por ejemplo, hay datos interesantes. Primero tú ya dices, bueno, hay un 50% de producciones que se hacen fuera, entonces es bueno ofertarnos como locación. Y por otro lado, de los ingresos de los gastos que genera una producción de esto, apenas el 33% va al sector audiovisual. El 77% se distribuye muy democrática y ampliamente en hotelería, comida, transporte, carpinteros, electricistas, seguridad, etcétera, empresas de servicio y tal. Entonces es muy interesante porque es la única industria. Esto no es que viene un gringo con 10 millones de dólares, monta una fábrica y el dueño de la fábrica se forra y se queda con el dinero. No. Si viene una inversión de estas, se dispersa mucho. Claro. Entonces esto puede tener un impacto multiplicador súbito. Yo creo que un caso muy interesante en la región es Colombia. Yo te digo, no hay que irnos muy lejos para ver precisamente lo que una política y una estrategia. Primero, el mundo de las alianzas público-privadas. Tú no puedes pretender desarrollar un sector como el cine dependiendo de papá Estado. En nuestros países, papá Estado es un papá pobre, ineficiente, muchas veces mediocre, vago, inoperante, indolente, no puedes separarlo de un sector privado que en muchos casos también puede ser depredador o no. Entonces, el modelo que se replica, que no hay que inventar el agua tibia, no tenemos que ser creativos, delirar e inventarnos. El modelo que funciona son alianzas públicos-privadas. Entonces, Colombia, por ejemplo, ¿qué hizo? Colombia, tú recordarás, por ejemplo, esta café con aroma de mujer. Sí, fue un hit en toda Latinoamérica. Fue el primer gran hit de Colombia. Yo en esa época era gerente del mayor canal de televisión de Ecuador, que era Ecuavisa. Y fue bien interesante porque de pronto aparece el producto colombiano. En esa época los líderes de la telenovela en Latinoamérica eran Venezuela y México. Y México. Y Brasil en el sur. De pronto aparece Café con aroma de mujer, con humor, con sensualidad,
con temas de inclusión, con personajes LGBT, con una serie de códigos y de propuestas narrativas que no eran comunes. O sea, Venezuela y México, hasta ahora Televisa es Televisa, o sea, fórmulas muy maniqueas, muy blanco y negro, la gente muy buena, muy buena, muy buena, o muy mala, muy mala, muy mala, no hay medias tintas, aquí eres villano, villano, o eres héroe, héroe, no puedes ser un héroe medio miserable, no, tienes que... Y de pronto aparece esta frescura, el humor y tal. Eso apareció porque había un marco legal que estimulaba, que exigía una cuota de pantalla, que demandaba producción nacional, etcétera. Y lo nuestro, cuando tú hablas de la capacitación y tal, nuestras carreras son carreras que tú aprendes de una parte, como muchas otras aprendes en la universidad, pero es el oficio lo que te va haciendo, y los errores, y meter la pata, y prueba-error, lo que te va haciendo. Tú puedes ser un muy buen director de fotografía, pero el papel no puede ser hacer un buen sonido en papel en un deber que presentas al profesor. Esta vaina es de hacerlo, de equivocarte, de ir aprendiendo. Entonces el oficio lo vamos haciendo. Y en Colombia es lo que ocurrió. Entonces de pronto con Café Aroma de Mujer tenías ya un grupo de gente que eran guionistas de oficios, sonidistas, jefes de piso, electricistas, actores, actrices, etcétera, etcétera. Y luego de eso venía otro, y luego venía otro. Entonces de pronto aparece Betty la Fea, ¡boom! Ah, otro impacto. Pero no aparecen de la nada, son Claro. procesos. Y luego de Betty la Fea pasa lo que pasa, y ahora tú tienes en Netflix que Narcos, que Sin Tetas No Hay Paraíso, que si esto, que si lo otro. Y de pronto Colombia, con los problemas de seguridad, de guerrilla, de FARC, de terrorismo, de narco, de todo lo que tiene de negativo Colombia, tiene un montón de cosas positivas. Y pese a eso, y con un mérito brutal de haber visto estratégicamente, crearon un camino. Entonces es bien interesante porque tienen ahora no tienen tienen 5 comisiones fílmicas. Las comisiones fílmicas son aquellas empresas que atraen inversiones extranjeras. En Colombia tú tienes una comisión fílmica nacional, y tienes 4 comisiones fílmicas locales. Entonces, todo ese ecosistema tú vas pensando en función de atraer inversiones que vienen a los países, y también, aparte de los recursos, es transmisión de conocimiento. Entonces, para un camarógrafo que trabaja con gente de afuera, que conoce, vas aprendiendo, entonces vas multiplicando todo. Entonces, son modelos que a veces cuestan. Nosotros llevamos aquí años intentando explicar a las autoridades. El problema es cuando son burócratas que no entienden y no tienen mucho ánimo de aprender. Y porque, claro, yo siempre digo, la ignorancia no es un problema, porque la ignorancia con información se combate. Se cura. El problema es cuando la ignorancia viene con soberbia, por ejemplo. Cuando tú dices, bueno, no sabes, pero además no quieres aprender, entonces ahí tienes un problema. Y es lo que vivimos, porque nuestros países son potencias de talento y tal, pero el tema del cine es un tema de industria. De Una industria. película baratita, son montos estratosféricos. Entonces, nosotros terminamos haciendo las cositas pequeñitas o grandes esfuerzos que son muy grandes. Yo, por ejemplo, el año pasado estrenamos mi última película, Muerte en Berruecos, ¿Quién mató a Sucre?, que es un largometraje histórico basado en el asesinato de Sucre, que fue un proyecto que costó nada para el mercado internacional, fue un poco más de $1 millón, pero que para un Para un cineasta productor independiente. fue durísimo. Entonces el director Caupolicano Valles, venezolano, guionista, fue durísimo. Tuvimos que aplicar a todos los fondos internacionales, ganamos los fondos de Venezuela, en Ecuador, en Ibermedia. Entonces, y todos los proyectos cinematográficos de una película no te toman menos de 5 años hacerla. Imagínate. Desde que empiezas hasta que no es menos de 5 años. Entonces, una cosa así, para mantenerlo en el tiempo y generar y ser consecuente, tiene que ser pensado con andamiajes y con una visión estratégica, porque esto no se resuelve dando aquí $1,000 de aquí, $1,000 de allá. Terminas haciendo, si no, cositas a medio gas. Y tú, por ejemplo, lo que nos ocurre en Ecuador, tenemos una televisión muy mala, y es muy difícil que en un país, por ejemplo, haya buen cine si hay mala televisión.
porque tú necesitas ir formando gente y es muy difícil si no hay continuidad, es muy difícil para ciertos sectores vivir de tu profesión. Entonces, Claro. un guionista, por ejemplo, en el caso de Colombia, que funcionó también, tú tienes una industria que tienes gente que se dedica solo a escribir guiones, solo. Entonces, claro, 20 años escribiendo guiones, escribes obras maestras, pero si aquí haces una producción, luego estás 4 meses vendiendo seguros o alfombras para sobrevivir y luego vuelve a caer otro proyectito y vuelves a armar un equipo, vuelven a hacer una cosa, se dispersa el equipo, vuelves a vender alfombras, luego vuelves a armar, entonces no hay una continuidad y así no se va construyendo industria. Por eso, pese a que, ojo, nosotros hablamos de industria, puede sonar ampuloso, pero no lo es en el sentido de que igual todo el cine que se hace en Ecuador es un cine independiente, porque no hay industria, es un cine independiente, es un cine de autor, pero nosotros sí aspiramos a consolidar una industria precisamente porque una película de este tipo, para tú tener a 40, 50 personas trabajando, ya no es el formato del director slash productor, guionista, productor, todo, que es una Camarógrafo. persona, claro, que es como 3 personas que se matan haciendo una cosa. O sea, eso no es sostenible en el tiempo. Claro. Y no te permite hacer productos de calidad. Entonces, si tú quieres llegar a Netflix, que a todos los cineastas nos dicen, ¿y por qué no vendes a Netflix? Como que fuera tan fácil. Pero claro, tú ves los costos que manejan un capítulo de Netflix, un capítulo de una serie barata, de narcos, me refiero barata a estándar latinoamericano, Claro. no norteamericano. Pero estamos hablando de 150 a 200 mil dólares un capítulo. Entonces, para financiar tú una serie de 40 capítulos, estamos hablando de unos volúmenes que eso no puede ser pensado por un Estado, no puedes tener a papá Estado que funcione, no puedes tener solo una cosa privada. Entonces, sí te implica una lectura y una visión muy, muy amplia. Gonzalo, estamos, mira, ¿viste? Ya se acabó la primera parte de este programa. Estamos a media hora, ha sido algo así impresionante. No, te agradezco tanto la cátedra porque es importantísimo lo que estás diciendo. Siento que se puede trasladar a todititas las áreas del arte y a la responsabilidad que los estados tienen, como tú lo dices, no a asumir totalmente el cargo, pero a tener la solidaridad de acompañarte en la creación de esos nexos con quienes sí pueden aportar y a conformar esa situación estructural donde se pueda desarrollar el arte. O sea, si el Estado tuviera la voluntad de crear esa industria, tendría la voluntad de acercarse a los sectores productivos, a los sectores industriales, a los sectores culturales, a la comunidad internacional. Es un trabajo de lobbying más que un trabajo de financiamiento, ¿no? Y entonces, pues, otro gallo nos cantaría. Es una mezcla de varias cosas, porque lo que tú dices, el tema del lobby es clave para saber lo que está pasando y encontrar socios adecuados, pero es un tema de estrategia también de generar políticas públicas. Hace falta políticas públicas pensadas con criterio y no desde un burócrata que no entiende nada. Que Te nunca fue al digo, cine. que nunca fue al cine y te digo, nos ha pasado. Yo he estado en canales de televisión produciendo series muy exitosas que daban mucho dinero y tenía todos los meses que explicarle al contador del canal por qué los actores dábamos un refrigerio a las 10 de la mañana. Siempre me reclamaban, ¿por qué comen a las 10 de la mañana? Y digo, porque estamos desde las 5 filmando. Y siempre les decía, bueno, vente un día de rodaje y estate en el llamado a las 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Y ahí tú vas a ver que es distinto trabajar de 9 a 5 en tu escritorio a venir al territorio o estar en la selva o estar en la montaña filmando. Entonces, esa incomprensión de la dinámica es un mal generalizado. Entonces, que el burócrata no entienda y que el abogado dicte, por muy abogado del Ministerio de Cultura, no tienen ni idea. Y siempre es
esa falta de empatía, de entender al otro y de ver qué se puede hacer. Entonces, para este tipo de proyectos que demandan recursos, que luego tienes que salir con un producto, pero sales al mercado internacional, que eso ocurre, el talón de Aquiles, por ejemplo, en el cine independiente es la distribución internacional, Claro. y la exhibición, pero nos pasa en un mercado como Salvador y Ecuador, o México, Brasil y Argentina, que son monstruos de producción. Al final, todos es igual, terminamos sacando el pastel y por hacer el pastel que nos hemos demorado 5 años, hemos vendido el carro, hipotecado la casa, nos hemos endeudado en el banco y ya llegamos con el producto a percha, a buscar un supermercado donde venderlo y ya no tenemos nada de dinero, que es lo que nos pasa siempre. Entonces ahí vemos cómo se hace para que nos compre, para mostrarlo y nos encontramos que el mundo está tomado por las grandes distribuidoras, los grandes productores de blockbusters y tal. Entonces, ahí tú ves y dices, en Hollywood, por ejemplo, se gastan lo mismo en hacer una película que en promoverla. Vamos a promoverla. Entonces, Claro. te gastas 10 millones en hacer una película y te gastas 10 millones en promoverla. Por lo general en nuestros países lo que ocurre es que no te gastas 10 millones, te gastas $500,000 en hacer una película y luego cuando llegas para el rubro de promoción tienes $2,000 que te alcanzan para 3 chicles y 2 vinos de cartón. Entonces, le digo, a nosotros nos ocurrió cuando estrenamos la película, y era coproducción, nuestro protagonista es Luis Jerónimo Abreu, que ahora es muy famoso en la región porque aparte que tiene una trayectoria importante, él hizo de Bolívar en esta Es telenovela. guapísimo, es guapísimo. Es Oye, un gran actor. Gonzalo, te interrumpo, nos tenemos que ir a un corte comercial, unos minutitos. Estamos a la mitad de este programa. Amigos, como ustedes podrán ver y escuchar, quiero recordarles que estos programas quedan en nuestra página de Facebook, La Bohemia YSUK 91.7 YSUK, para que ustedes lo puedan ver, escuchar, reproducir, y también colgados en la página en YouTube, para que pues también los compartan, los puedan disfrutar. Nos vamos a un corte, estamos platicando esta noche con el director Gonzalo Ponce Leiva desde el Ecuador, y como ustedes verán, o sea, esta es una de esas conversaciones extrañas en nuestro medio, tanta sabiduría y tanta experiencia, no se lo pueden perder. Ya volvemos, no nos cambien, vamos a un corte comercial. Amigos, bienvenidos, estamos de regreso aquí en La Bohemia, estamos platicando con Gonzalo Ponce Leiva, una institución en el cine y la televisión ecuatoriana, latinoamericana, y bueno, hablando de lo que uno cree, que uno siempre dice, no, es que aquí todo no se puede, aquí estamos todos fregados, y resulta que no, que esto es generalizado, como la pandemia, ¿verdad? El virus de la ignorancia nos ataca a todos, parejitos, desde allá arriba hasta allá abajo. Entonces, pero bueno, la tenacidad, lo que tú decías, el oficio, eso es importantísimo. Las ganas de hacer cosas y trabajar en equipo para lograr que los gobiernos entiendan. Yo justo ahora estamos hablando con unos amigos poetas, yo pues soy poeta algunas veces, en algunos momentos de mi vida, y sí creemos que la organización e incidir en las políticas públicas tiene que ser quizás el leitmotiv de los artistas de estas generaciones. Ya no nos podemos quedar así como, bueno, a unos escritores, aunque yo me encierre a escribir o escriba, ¿de qué me sirve tener un libro que no va a publicar nadie, que yo tengo que pagar para publicarlo y que después me tengo que gastar no sé cuántos años para regalar 5,000 libros? Porque, pues sí, todos en su rubro, ¿no? Así nos toca. Y en el cine justamente estaba yo escuchando una entrevista con una chica que es española, pero que vive aquí en El Salvador, que hizo un documental sobre un grupo de teatro de mujeres del mercado, que se llama La Cachada Teatro. Igual, se tardó 2 años haciéndolo solo ella, creo que ella era la que filmaba, ella era la que llegaba con las luces, ella era la que hacía todo. Que se la pusieron aquí en una sala de cine o en 2 salas de cine. ¿Y luego qué? ¿Qué le queda? Buscar festivales. Que si los festivales internacionales, que si en España, que si en Alemania, que si lo aceptan, pues ha tenido algún nivel de éxito y ha ido pasando algunos filtros en los festivales, pero
¿qué, qué te puede dar a ti la motivación para seguir invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, todo lo que tienes que hacer? Si no puedes decir, bueno, ya terminé lo que tú decías, ahora va a todos los cines del país, va a estar 3 meses en cartelera o 2 semanas o lo que sea, y vamos a recuperar algo. O sea, no, no existe. Es solo una pura vocación. Sí, a ver, yo creo que un tema importante que tú has dicho es el tema de hacer equipo. Primero porque en nuestro oficio es un tema de equipo. Y yo siempre digo que las estrellas, cuando estás en televisión, hay muchos egos y tal. Las estrellas están en el cielo muy bien, porque en la tierra tenemos que estar equipos. Esta vaina se hace de equipos. El error de uno le cuesta el trabajo de todos. Entonces, este es un tema de equipo. Y para hacer equipo, eso se traslada para hacer políticas públicas. Es importante estar agremiados, estar agrupados. Entonces, ese es un proceso que en Ecuador, por ejemplo, hemos venido trabajando y que es importante. Hoy por hoy existen más de 10 gremios profesionales. Entonces tú tienes el de actores, el de directores y guionistas, el de productores, el de publicistas, el de fotógrafos, el de técnicos. Entonces, eso a la hora de incidir en políticas públicas es distinto que vayan 10 personas a hablar Exacto, presionar con el exacto, ministro, a que sean 10 gremios. Porque detrás de exacto. cada gremio eso te permite hacer ruido, te permite visibilizarte, te permite desasnar a los políticos que no tienen idea, que se creen muy listos, pero que no tienen idea. Entonces, desasnar en el sentido de mostrar buenas prácticas en otros países o cómo es el tema. Nosotros vivimos el año pasado, precisamente se quisieron tumbar el tema de la obligatoriedad de producir la publicidad en Ecuador y tuvimos que hacer un lobby en asamblea como de 6 meses y fue un trabajo titánico de ir hablando de uno en uno con los asambleístas y aparte de las presiones que habían de medios de comunicación, de multinacionales que querían importar la publicidad, aquí se fue haciendo una pedagogía, pero lo interesante es que detrás del lobby, cuando íbamos a hablar, éramos 10 gremios. Entonces nos movilizamos en redes sociales o estábamos afuera de la asamblea con tambores y haciendo ruido el día de la votación. Y una de las cosas que nos dijo un asambleísta, jefe de un partido muy importante, es no sabíamos que ustedes eran tantos y que están tan bien organizados. Y cuando nos lo decía nosotros nos pateábamos por debajo de la mesa porque nosotros tampoco. Pero esa cosa de ser y parecer. Entonces, a la hora de apoyar, porque al final hay que tener un objetivo y dar insumos para alcanzarlo. Entonces, para el tema de políticas públicas ha ayudado mucho. Otro tema, por ejemplo, que en Ecuador es nuevo, nosotros aquí creamos la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador, la Academia de Cine. Y es interesante porque nosotros en Ecuador fuimos de los últimos países en crearla. En América del Sur Uruguay no tiene y Perú está legalizando. El resto de países todos tienen Academia de Cine. Entonces, de Ecuador, como llegamos tarde siempre a todo, en México tiene No, no, 75. perdón. Ustedes llegarán tarde. Nosotros ni siquiera nos hemos subido en el tren. Bueno, por eso te estoy contando de Sudamérica, yo no hablo de Centroamérica, pero estoy hablando de Sudamérica. Y compartiendo esta experiencia, entonces creamos esta academia. Tú tienes en países, en España, México, tienes la Academia del Cine y la Academia de la Televisión. Son dos mundos separados. Nosotros hoy en día era absurdo crear una academia de cine cuando ya la televisión empieza a pasar de moda y ya son las plataformas y nuevos paradigmas de distribución. Entonces creamos esta academia. Y esta academia lo que permite es aglutinar a profesionales de distintas ramas de especialización. Y por ejemplo es bonito porque es el único espacio, a diferencia del gremio de actores o de productores, donde todos son colegas del mismo oficio, la academia es la única institución que aglutina a profesionales de distintas ramas. Entonces en nuestra academia tienes productores, actrices, guionistas, sonidistas, directores de arte, efectos especiales, etcétera, etcétera.
catedráticos, gente de la academia. Entonces, es un espacio que no es político necesariamente, no es político, no es religioso, es un espacio que te permite reflexionar y te permite promocionar. Por lo general, todas las academias en los países hay una academia de cine por país, porque una de las misiones, por ejemplo, es seleccionar las películas que representen al país ante los premios organizados por otras academias. El más famoso del mundo es los Oscar, por la Academia de Estados Unidos, o los Goya en España, o los Ariel en México, o los Macondo en Colombia, o el César en Francia. Entonces, son estas academias integradas por profesionales interdisciplinarios quienes escogen qué películas representan al país en los premios internacionales. Un objetivo es promocionar al cine. Un mecanismo de promoción es tener un premio nacional, el Oscar, el Goya, el esto, que te ayuda a visibilizar, creas marca país, sales a mercados internacionales, etcétera. Pero todas estas cositas, lo de los gremios, lo de la academia, son puntos importantes en países como El Salvador que está desarrollando estas iniciativas. Primero, que no seamos repúblicas independientes, que no estén los grupos, que igual luego las cosas pasan y son los intereses o los egos o las visiones, que es normal, en todo lado ocurre lo mismo, pero sí tener un gran frente común, porque al final un tema de estos para que si se desarrolla es bueno para todos. Entonces no se trata de que al fulanito le vaya bien o al menganito le vaya mal, sino que todo el sector, porque de lo que se trata es, si tú quieres hacer una película, quieres tener disponibilidad no de un director de fotografía, que hayan 10, que hayan 10 cámaras, que haya equipo, que haya, en fin, tiene que ir generándose un movimiento y se tiene que ver con un carácter productivo. Nosotros estamos recién empezando en este camino, pero sí es bueno ver los casos de éxito, los casos que están funcionando bien, y es bueno ver casos de la región, porque claro, como Estados Unidos o Europa... Sí, no son parámetros que no se miden con nosotros. Entonces a nosotros nos gusta mucho ver Colombia, porque ya Colombia, por ejemplo, está a años luz, años luz. Pero mira, por ejemplo, ustedes ahí en Centroamérica tienen un caso muy interesante con República Dominicana, por ejemplo, lo que ha hecho con la ley de cine, los mecanismos de fomento que tiene, las inversiones extranjeras. Pinewood Studios hizo ahí los estudios acuáticos más grandes del mundo, Piratas del Caribe se filma ahí, y Dominicana tienes un volumen de coproducciones inmenso a partir de una legislación, de unas políticas públicas que convierten al país como un punto interesante para inversionistas. Porque aquí la lógica, todos los países nos llenamos de ese chauvinismo un poco pueblerino, ¿no? No, es que mi país, la biodiversidad, las cascadas, los paisajes, mi centro colonial. Pero al final tú dices, todos los países del mundo tienen lindas cosas. Vete a cualquier país del mundo y tienes hermosos paisajes, hermosas construcciones, si no es renacentista, es incásico o colonial o moderno o lo que sea, pero eso hay. Si no, ahí hay que ver qué valor agregado le damos al país. ¿Por qué un productor inglés va a escoger Madagascar, El Salvador o Quito para filmar? Al final los productores son empresarios y escogen dónde me dan más ventajas. Entonces escogen dónde me dan exenciones tributarias, estímulos fiscales, dónde me facilitan las aduanas, dónde me hacen, hay menos corrupción, en fin, escogen, y en función de eso, porque por último y hoy en día... No, y además la calidad del equipo que vas a obtener ahí. O sea, que el vestuarista tal vez no lo traes, lo quieres buscar, que puedas encontrar un maquillista local, que, en fin, o sea, es toda una serie de parámetros. Cuando ya te metes en esa y lo conviertes en política de Estado, por ejemplo, yo voy a Colombia porque lo veo. Colombia lo convirtió en política de Estado. Entonces iba Antonio Banderas o Tom Cruise y lo recibía el presidente y era un esfuerzo del país, etcétera, etcétera. Entonces, así vas convirtiéndote en un local atractivo para este tipo de proyectos. Y obviamente en los mercados locales la gente se va desarrollando más y especializando, ¿no? ¿Viste? No nos iba a alcanzar el tiempo.
yo quiero que no se nos acabe porque nos quedan apenas 10 minutos de programa aproximadamente. Quiero que me cuentes de tu cortometraje, porque me encantó lo que platicamos afuera de micrófonos acerca de cómo el arte puede ayudar a una sociedad a superar sus momentos más duros. Creo que eso es importantísimo y lo tenemos que recordar siempre. Y pues también un poquito de tu película, ¿no? Si no, vamos a tener que hacer otro programa, te voy a dejar comprometido. Encantado. Sí, nosotros en abril del 2016 hubo un terremoto y murieron 800 personas. En Ecuador estuvimos un año filmando y recopilando testimonios, y lo que nos planteamos, después de haber filmado más de 50 testimonios de sobrevivientes, construimos este documental que se llama 10 historias en abril. Y ahí la premisa fue cómo el arte ayuda a superar la tragedia, y escogimos estos 10 testimonios que nos parecían más relevantes, porque es de gente que superó la tragedia, y muchos tenían en común el arte. Tenías el músico, tenías la mujer, por ejemplo, una mujer linda que hacía arte urbano, entonces pintaban grafitis entre los escombros. Tenías el que trabaja con chicos y chicas vulnerables haciendo teatro, el poeta, el escritor, entonces el pastelero. Entonces construimos esto, y nosotros la premisa en la mesa creativa dijimos, bueno, vamos a buscar testimonios, nos vamos a alejar de la crónica roja, de la sensibilería. Es obvio que en un terremoto y con tanto muerto puedes generar una vaina muy melodramática y muy... Entonces dijimos, vamos desde una estética de la dignidad, entonces con una gran fotografía, con banda sonora original, muy elaborado. Y ahí dijimos eso, cómo ayuda a superar la tragedia. Entonces, desde la resiliencia, desde la esperanza, y quedó una cosa muy bella, porque al final tú ves y dices, bueno, si esta gente ha superado esto, yo con mis problemas, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, fue una apuesta muy exitosa, hicimos un trabajo, lo pasamos mucho en televisión, estuvimos en salas, luego fuimos a parques, fuimos a la zona cero del terremoto, lo mostramos al aire libre, etcétera. Y es una cosa que, pese a lo fuerte que es, te da esperanza, no es una producción que te sientas a llorar. Y yo creo que es una reflexión muy válido el tema de la resiliencia, porque hoy en día en la pandemia estamos en un momento muy similar. Entonces, cuando tú oyes, por ejemplo, estos discursos tan anticultura o tan ignorantones, ¿no? De por qué vamos a gastar en cultura si hay que comprar mascarillas. Exacto, exacto. Entonces, yo ahí te puedo decir que si ha habido algo en la humanidad que en estos meses ha dado el alivio que no traen las vacunas, que aún no existen, ha sido la cultura, ha sido el arte. Porque en toda la humanidad el consumo de cultura se ha multiplicado por 1000. Todos en nuestras esferas hemos escuchado más música, leído más, lo que sea, tiras cómicas, novelitas rosas, o hasta Paulo Coelho, pero lo importante es que leas algo, hasta eso, ya. Y si No, escuchas no, ese Arjona, Carlos. pues, ya, lees a Paulo Coelho y oyes Arjona, bueno, ya, consumiste algo, hay gente que ha trabajado, ya, hasta eso. Tú eres de los míos, tú eres de los míos. Sí, ya. Pero lo cierto es que fíjate que todo, o la maratón de Netflix, o la maratón de las películas, o ese libro que tenías ahí relegado por años, todos hemos consumido Cierto. cultura de una u otra manera. Entonces, un poco las reflexiones, fíjate, que hubiera sido el mundo si, aparte de no tener la vacuna, no hubiéramos tenido los libros, la música, las películas. Porque en estos meses, ahora seguimos aún muy jodidos, pero hace pocos meses estamos muchísimo más encerrados, Claro. y todos consumimos y todos nos dio fue un bálsamo. Entonces, el tema de la cultura va mucho más allá es un bálsamo de esperanza, ¿no? Y ha sido un bálsamo de alivio. Entonces, ha sido un tema que nos parece que ahora que nos dieron este premio como mejor producción de televisión, estamos muy felices, Oye, porque ¿y ha sido... se puede acceder a él en alguna plataforma o no, no lo tienes? Pues ahora lo tenemos colgado en mi canal YouTube, es Gonzalo Ponce Leiva. Entras al canal YouTube, si se pueden suscribir, maravilla.
es Por gratuito, supuesto. se llama 10 historias de Navril. Ahí tienes muchas de mis obras, están ahí colgadas. Es un canal que solo tengo producciones mías, solo he Ah, colgado las cosas perfecto. que yo he hecho. Entonces tengo Recuérdenlo, Gonzalo Ponce Leiva. Gonzalo Ponce Leiva. En YouTube es gratis, así es que aprovechen. Y ahí tengo todas mis series de ficción, trailers, etcétera. Esto respecto a 10 historias de Navril. Y la otra película, la que estrenamos es esta Muerte en Berruecos, que ahora estamos seleccionados para los premios Goya, es sobre, que también es interesante porque es sobre el asesinato del mariscal Sucre, que era el brazo derecho de Bolívar. De Bolívar. Y es interesante porque Sucre lo asesinaron en 1830, el 4 de junio, cuando venía de Bogotá a Quito. Fue el primer magnicidio de América del Sur. Y su crimen quedó en la impunidad, su cadáver estuvo desaparecido 70 años y los 3 beneficiarios de la muerte de Sucre, que nunca fueron señalados como culpables por la ley, No. pero fueron los beneficiarios, fueron presidentes de Ecuador, Juan José Flores, de Colombia, López, y de Nueva Granada, Obando. Entonces, es interesante porque es una reflexión, es un thriller policial que todo el mundo sabe cuál es el fin, porque todo el mundo sabe que le matan a Sucre, y ahí nos planteamos una estructura narrativa interesante en el sentido de que empezamos en 1840, cuando, como en efecto ocurrió, que le encargaron al fiscal, interpretado por Luis Jerónimo Abreu, reabrir el caso del asesinato de Sucre, y es un flashback entre 1840 y 1830, en el que por un lado el fiscal va investigando cómo fue el tema del asesinato y por otro lado se va recreando cómo fue esta última expedición de Sucre, que sabiendo, esta película se podría llamar Sé que vienen a matarme o Crónica de una muerte anunciada, porque a Sucre todos le dijeron que si venía de Bogotá, recuerda que en 1830 Bolívar ya se fue al autoexilio, Sucre venía, probablemente hubiera sido el primer presidente de Ecuador, y lo mataron en el camino. Entonces es un capítulo importante en la historia de nuestros países, y con la película, con esta fórmula entretenida de CSI de época, un thriller policial, generamos este producto que se enganchan chicos de 15 años o jóvenes de 85, porque la fórmula funciona bien. Tú vas viendo, pero este le entregó la carta y cómo el otro la recibe, y entonces vamos generando una idea. Y lo que más nos entusiasma es que pese a ser un producto de entretenimiento, porque es una película, sí te dispara mucho la curiosidad intelectual. Entonces, Claro. en las funciones que hemos tenido, en conversatorios de Veo Chicos, claro, un chico de 15 años le pides que se lea un libro de Sucre de 500 páginas y es un castigo. Pero viendo la película y viendo que era un asesinato, muchos no sabían tanto detalle y de la impunidad. Porque y con esto cierro este capítulo, me parece interesante porque tú ves de Sucre, resulta que fue un crimen generado por ambiciones personales de gente que antepuso sus ambiciones personales a los intereses del bien común de la patria, Qué y raro. en complicidad con una justicia corrupta y alimentado por intereses financieros locales e internacionales, generaron este complot que asesinaron a una persona cuyo crimen quedó en la impunidad, y los beneficiarios fueron electos presidentes de sus países. Estamos hablando de una historia que ocurrió en 1830 y tú la traes al 2020 y es una historia que tiene plena vigencia. Entonces, nos parece esto un valor agregado porque no es una historia que pasó de algo que está ahí, sino que tiene mucha vigencia. Lo que estamos viviendo en América Latina ahora, en épocas de miseria y de pobreza de los estados, donde lo único que se gastan es en mascarillas y en fundas de cadáveres, ahí se están robando la plata los corruptos, y cómo se siguen repartiendo las telefónicas, las petroleras, las aduanas, los puertos, los aeropuertos. Tú dices que esta vaina desde 1830, desde que empezó, en el caso del Ecuador, desde que se fundó, ha sido un reparto y nadie piensa en el bien común. Aquí todos piensan en su medio metro de poder y en su mañana, el titular de mañana.
Entonces no hay un espacio para la reflexión colectiva y nos parecía que esta obra contribuye a aquello. ¿Cuánto tiempo te tardaste en llevar a cabo este proyecto? Como todos los proyectos, fue un proyecto de 5 o 6 años. El director Caupolicano Valles escribió el guión en el 2013 y teníamos la película en 2018, la estrenamos el año pasado en Ecuador y todo este año que teníamos todo un ciclo de festivales, de mercados y tal, obviamente estamos ahí surfeando sin tabla, improvisando con lo de la pandemia, como todo el mundo, viendo qué podemos hacer para mostrarla, pero estamos muy contentos ahora con la nominación a los premios Goya y en fin, con Bueno, para entusiasmo. contarles un poco a nuestros amigos, los premios Goya son los premios Oscar de España, ¿no? Sí, es el premio más importante al cine en español, organizado por la Academia de España. La gala va a ser ahora, en teoría, en marzo, con Antonio Banderas, pero vamos a ver si va a haber galas, si será virtual, si será presencial, en fin. Pero por lo pronto ahí estamos haciendo ruido, o intentándolo. Gonzalo, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Como verás, 1 hora es muy poco tiempo. Te conseguiste un entrevistado charlatán. No, nada que ver, nada. Me encanta, te agradezco tanto. Esta es tu casa, por favor. Si un día tienes ganas de platicar conmigo, solo me dices, Aida, ¿a qué horas? Con muchísimo gusto. Vamos a seguirte en tus redes, amigos, se las recordamos. Busquen a Gonzalo como Gonzalo Ponce Leiva en YouTube, en las redes sociales. Síganlo, apoyen el trabajo hecho en Latinoamérica, compártanlo y nada, te agradecemos tanto a ustedes también por habernos acompañado esta noche en La Bohemia. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Martín por estar siempre pendiente en los controles de esta su servidora y nuestros queridísimos amigos. Y nuevamente, gracias, Gonzalo. Te abrazo. Encantado. Un abrazo a ti y a toda la gente. Cuídense mucho. Amigos, esto ha sido La Bohemia. Nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Aida Párraga. Y nada, a seguir a Gonzalo Ponce Leiva en sus redes sociales para que ustedes disfruten de estas obras maestras del cine ecuatoriano. Hasta pronto. Abrazos. Chao, chao.